Número 7. Las ofrendas de los jefes para la dedicación del santuario. Cuando Moisés terminó de erigir la morada, la ungió y la consagró, junto con todo su mobiliario, y lo mismo hizo con el altar y sus utensilios. Y una vez que la ungió y la consagró, los jefes de Israel, los jefes de las familias patriarcales, los capitanes de las tribus, los encargados de supervisar el censo, se acercaron a presentar sus ofrendas delante del Señor, a saber, 6 carros de carga y 12 bueyes, un carro cada 2 jefes y un buey por cada uno. Al presentarlos ante la morada, el Señor dijo a Moisés: acéptales estas cosas para que sean usadas en el culto de la carpa del encuentro, y dáselas a los levitas de acuerdo con el servicio que presta cada uno. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes, y se los dio a los levitas. A los gersonitas les dio 2 carros y 4 bueyes, como lo exigían los servicios que ellos prestaban. Y a los meraritas, 4 carros y 8 bueyes, como lo exigían los servicios que ellos prestaban a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los geatitas, en cambio, no les dio nada, porque ellos se ocupaban de los objetos más santos y tenían que llevar su carga al hombro. Los jefes presentaron la ofrenda de la dedicación del altar cuando éste fue ungido, y mientras iban presentando sus ofrendas ante el altar, el Señor dijo a Moisés: que cada día un jefe ofrezca por turno su ofrenda por la dedicación del altar. La ofrenda de la tribu de Judá. El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda consistió en una fuente de plata, que pesa 130 siclos, y en un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. La ofrenda de la tribu de Isaacar. El segundo día presentó su ofrenda Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. La ofrenda de la tribu de Zabulón. El tercer día presentó su ofrenda Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. La ofrenda de la tribu de Rubén. El cuarto día presentó su ofrenda Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para oblación.
una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto, un chivo para un sacrificio por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. La ofrenda de la tribu de Simeón. El 5.º día presentó su ofrenda Selumiel, hijo de Zurizadai, jefe de la tribu de Simeón. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Selumiel, hijo de Zurizadai. La ofrenda de la tribu de Gad. El 6.º día presentó su ofrenda Eliasaf, hijo de Deuel, jefe de la tribu de Gad. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. La ofrenda de la tribu de Efraín. El 7.º día presentó su ofrenda Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. La ofrenda de la tribu de Manasés. El 8.º día presentó su ofrenda Gamaliel, hijo de Padasur, jefe de la tribu de Manasés. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Padasur. La ofrenda de la tribu de Benjamín. El 9.º día presentó su ofrenda Abidán, hijo de Gedeón, jefe de la tribu de Benjamín. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesa 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. La ofrenda de la tribu de Dan.
El 10º día presentó su ofrenda a Ahiezer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. La ofrenda de la tribu de Aser. El 11º día presentó su ofrenda Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ocrán. La ofrenda de la tribu de Neftalí. El 12º día presentó su ofrenda a Jirá, hijo de Nan, jefe de la tribu de Neftalí. Él presentó como ofrenda una fuente de plata, que pesaba 130 siclos, y un tazón de plata, de 70 siclos, en siclos del santuario, ambos recipientes llenos de harina de la mejor calidad, amasada con aceite, para una oblación. Una naveta de oro, de 10 siclos, llena de incienso. Un novillo, un carnero y un cordero de 1 año para un holocausto. Un chivo para un sacrificio por el pecado. Y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año para un sacrificio de comunión. Esta fue la ofrenda de Ahirá, hijo de Nan. Conclusión. Esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la dedicación del altar, el día en que fue ungido: 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata y 12 navetas de oro. Cada fuente pesaba 130 siclos y cada tazón 70. Toda la plata de estos objetos sumaba en total 2.400 siclos en siclos del santuario. Las 12 navetas de oro llenas de incienso, a razón de 10 siclos del santuario por naveta, sumaban en total 120 siclos. Los animales presentados para los holocaustos fueron en total 12 novillos, 12 carneros y 12 corderos de 1 año, con sus oblaciones correspondientes. Y los presentados para el sacrificio por el pecado fueron 12 chivos. Los animales ofrecidos para los sacrificios de comunión fueron en total 24 novillos, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de 1 año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar cuando fue ungido. El diálogo de Dios con Moisés. Cuando Moisés entraba en la carpa del encuentro para conversar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde lo alto de la tapa que estaba sobre el arca del testimonio, entre los 2 querubines. Así el Señor le hablaba a Moisés.